surgiendo en victoria. En tu nombre hay poder, tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. En ti confiamos, Dios de redención. Oh, Dios de redención. Bendecidos con toda bendición, qué gozo volver a estar con ustedes en este día miércoles, el último miércoles de marzo. Ya estamos entrando a abril. Este año va volando, ¿verdad? La palabra dice que los días se acortarán, pero sabemos que los días se acortan para esperar ese regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la importancia de vivir en la unidad del Espíritu. Me siento muy contento, me siento muy gozoso por todo lo que Dios está haciendo, por ver el ambiente espiritual que hay en medio de nosotros, en medio de Resurgiendo en Victoria. Hemos platicado con varios que anhelábamos ver este momento tan lindo de unidad, este momento tan lindo de convivialidad el uno con otro. El domingo tuvimos una reunión espectacular, de veras, donde la presencia de Dios se hizo patente en nuestra vida, donde pudimos ver la muestra de amor y de cariño de Dios a través de su palabra y el del amor de la iglesia unos con otros, del grupo unos con otros. Bueno, mis amigos, pues continuando con esto, desde la semana pasada yo hablé con ustedes que íbamos a comentar sobre el resultado de la unidad, lo que es la unidad. La verdad, este tema me tiene impresionado porque Dios empezó a tratar con nuestra vida de una manera muy diferente. Cuando yo dije el resultado de la unidad, pensaba que íbamos a hablar sobre los beneficios que provocaban, y no. El resultado es lo que trae a nuestra vida personal la unidad. Algo muy importante es entender que Dios nos salvó con intención de hacernos parte de una familia espiritual. Y dice la palabra, un cuerpo, un rebaño, un edificio. Todas estas imágenes juntas nos aportan una mirada más completa sobre cómo debe ser la iglesia y tiene una comunión que destaca en un sentido de unidad. ¿Qué es la unidad? ¿Sobre qué viene basada la unidad? Como creyentes debemos estar unidos a otros creyentes, a otros hijos de Dios, para poder cumplir con el propósito para el cual Dios nos escogió y entender que nos necesitamos unos a otros. Sin embargo, compartir tiempo con los demás no siempre resulta atractivo. ¿Por qué? Porque hay algo que se antepone y es nuestra propia carne y nos impide a veces tener esas relaciones sanas. El ser humano por naturaleza buscamos tener unidad con las personas que llamamos compatibles, pero no siempre es así. Es por eso que necesitamos aprender no a relacionarnos en carne, porque si nos relacionamos solo en carne, terminará mal el asunto. Tarde que temprano la carne del otro nos cansa y el fin será conflicto. Tenemos que relacionarnos más en el espíritu, las cosas del espíritu que nos ayudan. De hecho, Pablo en Efesios capítulo 4, verso 3 dijo, solícitos en guardar la unidad, no dice de la carne, ¿de qué dice ahí? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo, en eso que nos une de la paz. Porque en carne no se puede guardar, porque tarde que temprano terminaremos en conflictos o viendo cosas que no nos agradan. Pero Pablo dice, debemos estar solícitos en guardar la unidad en el espíritu. En el espíritu. Estar juntos, debemos entender que no es sinónimo de unidad. O dicho de otra manera, no quiere decir que por estar juntos necesariamente estamos unánimes. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el libro de los Hechos,
en el día del Pentecostés, 50 días después de la resurrección del Señor, cuando el Espíritu descendió sobre la iglesia. Dice Hechos 2:1 que cuando llegó el día del Pentecostés, mire cómo habla de las dos cosas. Estaban unánimes y, como dice, juntos. En pocas palabras, para poder ver unidad, necesitamos estar juntos, porque juntos es donde aprendemos a vivir unidad, aparte, a pesar de la carnalidad. No sé si me estoy explicando. Yo puedo estar junto a personas que en carne puedo ver mil errores y entonces me voy a separar y voy a decir esta amistad no me conviene, esta persona no aporta nada. Si la veo en carne, me va a ser imposible y me voy a convertir en un ser ermitaño. No, es que por no tener conflictos no me junto con aquel, por no tener conflictos mejor, porque amigos no hay. Y debemos entender que una persona que opina así simplemente es porque su propia carne no le permite habitar en unidad con los demás. Por eso Pablo, lo que decía anteriormente, debemos estar solícitos en guardar la unidad del espíritu. Y dice que el libro de los Hechos habían tenido tantos conflictos ellos, estaban divididos, Pedro había negado, había muerto, se había suicidado uno de los discípulos, Tomás dudaba, los demás se peleaban quién iba a ser el primero y sus carnes no permitían en ellos saber una unidad. Estaban junto a Jesús, pero no habían unidad. Cuando Jesús ya no estuvo, hubo conflictos de la unidad, pero cuando Jesús resucita le dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo a la vida de los discípulos fue lo que provocó la unanimidad. Si nosotros ponemos como referencia este sencillo y poderoso texto de que estando unánimes juntos, podremos llegar a la conclusión que el lugar donde nos reunimos puede estar lleno de personas, pero puede estar vacío sin la presencia del Espíritu Santo si no está Dios obrando en medio de la unidad. Porque Dios puede ser que no detecte una unidad genuina, sino simplemente estamos juntos. Y eso impide que la presencia del Espíritu Santo se mueva de una manera gloriosa, porque lo único que hace mover es cuando su iglesia está unida. Ahora, hay un pasaje, abundando en esta línea de pensamiento, hay un pasaje que me llamó la atención en Mateo capítulo 18, verso 20, que Jesús desborda una poderosa información. Mira lo que dice. Les digo lo siguiente, dijo Jesús, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, o sea, no juntos, unánimes, se ponen de acuerdo, porque para haber acuerdo tiene que haber unanimidad. Dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, con respecto a cualquier cosa que pidan, qué tremendo, a cualquier cosa que pidan, dice, mi Padre que está en el cielo lo hará. Date cuenta el resultado de la unidad. Dice, cuando se pongan de acuerdo de cualquier cosa que pidan, mi Padre lo hará. Qué interesante es entender que la presencia de Dios no se manifiesta por quienes estén, sino por si hay armonía sobre lo que están. Si hay armonía, el Padre se va a manifestar. Ahora, ve lo que dice el verso 20. Dice, pues donde se reúnen dos o tres en conformidad en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy yo entre ellos. ¿Te estás dando cuenta de lo poderoso de la unidad, del resultado de la unidad? Dice, uno, si están unánimes juntos, ahí envía Dios bendición. Dos, dice, si se ponen de acuerdo, ahí hay. Y dice, y lo que pidan les será hecho. Y luego termina diciendo, y donde se reúnen dos o tres, ahí está yo en medio de ellos. Eso fue lo que pasó el domingo. El domingo, desde que empezó la reunión, había un ambiente tan poderoso. Cuando vino la alabanza, cuando vino la oración, era patente la presencia de Dios que se movía. Llegó la palabra y nos llevó a otra. ¿Por qué se pasó esto?
porque aprendimos a estar unidos. No ha sido fácil, ha sido un proceso de desintoxicación, ha sido un proceso incluso de que algunos no están y otros están, pero los que están es porque están dentro de la visión y eso provoca el estar en unidad. Ahora, cuidado, quiero enfatizar dos aspectos. Uno, la congregación, o sea, el grupo que nos reunimos y el que preside. Ya he afirmado que ser congregación no solo es estar juntos. Se hace necesario la unanimidad, pero además el resultado más inmediato es que Jesús, la presencia de Dios, está en medio de la congregación. Espero que me estoy explicando. La congregación no es solo estar presentes, sino estar unidos. Y quien la preside se manifiesta al ver la unidad, la presencia de Dios en nuestra vida. Familia Resurgiendo en Victoria, necesitamos que la presencia de Dios se haga manifiesta en medio de cada evento que realicemos, que las vidas sean transformadas, que resurjan en victoria. Si no logramos esto, nos convertiremos solo en un grupo de ayuda emocional, motivacional, y de lo contrario, ¿saben qué? Acabaremos dispersos en nuestra individualidad. Y esto es peligroso, porque Dios nos ha llamado a que estemos unidos. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 11, en la traducción lenguaje actual, Pablo decía, por eso anímense los unos a los otros, y luego dice, ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Resurgiendo en Victoria, yo me siento contento, me siento feliz, me siento satisfecho, como hemos logrado llegar, difícilmente, dolorosamente, pero hemos llegado a lograr animarnos los unos a los otros, ayudarnos, a fortalecernos. Y ahora que estamos viendo el resultado de la unidad, alegría, sencillez de corazón, donde vamos a las reuniones, no viendo cómo vino uno, ni cómo anda el otro, ni cómo está mi hermano, ni cómo vino vestido, ni qué pensó, ni qué se dijo, ni qué se hizo. Solo vamos a gozarnos en el Señor, a escuchar su palabra y ser edificados. Y Pablo en el mismo capítulo 5, verso 12, dice, amados hermanos, da un énfasis en lo que el resultado de la unidad. ¿Qué dice? Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. ¿Quieren que les diga una cosa? Me siento honrado con el grupo que hoy está, un grupo que siento su amor, un grupo que siento su respeto, un grupo del cual siento hasta cierto punto su agradecimiento. Y eso activa el don porque uno se siente amado por las personas que están. Quizás diga, es que son las personas que son fáciles de manipular. No, es al revés. Son las personas que son sensibles a guardar la unidad del Espíritu. En el verso 13, mire lo que continúa diciendo Pablo. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Si no hay paz con los que presiden, si no hay paz con los que ministran, no hay paz dentro de la congregación. Me ha gustado la madurez que hemos ido adquiriendo y yo le decía a alguien estos días, siento ya la fragancia, huelo la fragancia de lo que Dios va a empezar a hacer, porque veo cómo unos a otros nos estamos respetando, cómo unos a otros nos estamos tolerando, cómo unos a otros nos estamos sobrellevando. El versículo 14, continuemos, estamos hablando de los resultados. Versículo 14 dice, también hermanos, les pedimos que amonesten a los que anden desordenadamente. Ay, Padre. Dice, si alguien anda desordenadamente, amonéstalo. Amonestar no es enjuiciar. Amonestar no es golpearlo. Amonestarlo es decirle, hermano, por favor,
trata de andar conforme lo que la palabra dice. Y luego dice enseguida, que consuelen a los de poco ánimo. Si tú ves a alguien que anda desanimado, no vayas y le preguntes, ¿y esa cara, hermano, qué traes? ¿Qué tienes? No, ve y consuélalo y dile, ánimo, hermano, aquí estamos juntos para salir adelante. Sí se puede, eso es animar. Y luego dice, sostén a los débiles. Si tú ves que un hermano está fluctuando, ahí dile, estoy orando por ti, pero de verdad, ore, dígale, ánimo, vas a salir adelante. Esto que estás viviendo no es nada. Incluso cuéntale un testimonio personal. A mí me gusta hacerlo y ustedes son testigos. Cuando yo veo a alguien en alguna área batallando, voy y le testifico una área de mi debilidad en la que el Señor me ayudó para ser fuerte. Y luego dice enseguida, que sostengan a los débiles y que sean, ¿qué dice? Paciente para con todos. Cada uno lleva su propio proceso. Cada uno lleva su caminar. Cada uno lleva ese lento aprendizaje, pero debemos ser pacientes hasta que Cristo sea formado en ellos, como lo estudiábamos el domingo. Vamos ahora al capítulo 5, al mismo capítulo 5 de Tesalonicenses, verso 15. Estamos hablando de los resultados de la unidad. Y dice, no permitan que nadie le devuelva otro mal por mal. O sea, no nos venguemos. Si alguien te está haciendo mal, mira, quédate callado, hazte a un lado y deja que Dios obre. Si tú sabes que alguien te está atacando, guarda silencio y deja que Dios obre. Porque cuando nosotros devolvemos mal por mal, nos salimos del propósito y se rompe la unidad. Y luego dice Pablo, al contrario, deben esforzarse por hacer el bien entre ustedes mismos y todos los demás. En tu trabajo, en tu casa, en tu familia. Si ves que alguien te quiere hacer mal, guarda silencio, déjaselo al Señor. Porque Dios es el que trata más poderosamente con las personas que tú y yo. Debemos, mis amigos, ser conscientes que el primer resultado de la unidad es que la presencia de Dios nos invada con su gloria. Cuando la presencia de Dios nos invade, porque hemos aprendido a reconocer a los que trabajan en el Señor, a amonestarnos, a sobrellevarnos, a soportarnos, a ser pacientes, la presencia del Señor desciende sobre nosotros. Pero lo contrario es que la primer consecuencia de nuestra falta de unidad es la desintegración del cuerpo, porque su gloria se ausentará y vendremos a ser una alternativa religiosa más. Y yo no quiero ser eso. Quiero que REP sea un grupo que marquemos la diferencia y nos ayudemos unos a otros. Que se vea en nosotros lo que Dios está haciendo. Que se vea lo que Dios nos está transformando. ¿Por qué? Porque de no hacernos así, vamos a sentirnos frustrados de que no hemos sido capaces de arreglar la unidad entre nosotros mismos. Pero cuando nosotros superamos estas cosas, la presencia de Dios empieza a tratar y el resultado de la unidad, ¿qué es? La paz, el amor, la colaboración y poder trabajar como un solo hombre en equipo, porque la presencia de Dios es lo que hace, nos une. Pero cuando fomentamos la unidad, como dijo alguien, hay señales, se va a ver. Cuando fomentamos la unidad, hay resultados. ¿Cuáles resultados? Primero, se vive una vida de gozo. Y estoy en el mismo capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Se vive una vida de gozo. ¿Por qué? Porque la palabra dice en el verso 16, estad siempre gozosos. Gozo es diferente que alegría. Alegría es provocada por emociones y tienden a ser pasajeras. Gozo es permanente. Alegría es que dependiendo con quién estés, es como te vas a sentir. Gozo es estabilidad. Y el Salmo 122.1 dice, yo me alegré
con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Sabe una cosa? Cada que vengas los domingos, cada que te reúnas aún en línea, gózate. Vamos a estar la iglesia, vamos a unirnos, iglesia, grupo de llamados. Vamos a estar para celebrar, vamos a estar juntos, porque ahí va Dios descender bendición y vida eterna. Es importante que cada vez que estés con el cuerpo de Cristo, sea quien sea, gózate. Ah, que es difícil. Exacto, porque para que esto suceda, hay otro resultado que tenemos que practicar y es la oración. Una persona que no practica la oración no se soporta ni a sí mismo. Ah, qué fuerte lo que dije, ¿verdad? Una persona que no practica la oración, el tener comunión con Dios, no se soporta ni a sí mismo. Pero cuando tú desarrollas una vida de oración, Dios te da su espíritu para poder vivir en gozo. Por eso Pablo en el verso 17, mira lo que dice, oren en todo tiempo. Quizás te digas tú, o sea que tengo que estar de rodillas todo el tiempo. No, 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 no. La oración va más allá de una posición. Yo oro cuando me baño, yo oro cuando voy manejando, yo oro cuando estoy en las noches acostado, yo oro incluso cuando estoy comiendo. Puedes orar aún cuando estás trabajando. Orar es una comunión continua con el Señor. Pablo escribe a los colosenses en el capítulo 4, versos 2 al 4 y le dice, dedíquense en la oración, perseveren en ella y da características, dice, con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso, y oren para que yo lo anuncie con claridad como lo debo de hacer en la nueva versión internacional. Mira qué tremendo. Déjame decirte algo. Te voy a pedir un favor. Cada miércoles, cada domingo, todos los días, pero en exclusivo, el domingo y el miércoles, cuando te estés alistando para ir a la reunión, dile al Señor, Señor, usa al pastor, que nos dé la palabra que tú tienes para nuestra vida, esa palabra fiel, que sea una palabra tuya, que sea una palabra que me consuele, que sea una palabra que me corrija, que sea una palabra que me fortalezca, que sea una palabra que me exhorte, que sea una palabra que me haga crecer. Es lo que dice Pablo en ese pasaje, cuando dice, oren por nosotros para que yo anuncie con claridad cómo debo de hacerlo. Fíjate, vida de gozo, vida de oración, y si tú vives una vida de gozo y de oración, ¿sabes qué va a dar resultado? Una vida agradecida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice el capítulo 5 del mismo 1 Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios por toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Cuando tú vives en gozo, cuando tú vives en oración, tendrás automáticamente una vida de agradecimiento, de agradecimiento. Mira, una vida agradecida es aquella en la que se reconoce y valora cosas buenas que nos suceden y damos gracias por las que no se entienden, pero estamos convencidos que Dios tiene un propósito. Es tener una vida agradecida. Practicar la gratitud puede ayudar incluso a mejorar el bienestar, la autoestima y a reducir los pensamientos negativos. Cuando una persona es agradecida por todo, supera todas las cosas. Y en cambio, el no ser agradecido es quejarse de todo, lamentarse continuamente por todo. ¿Y qué hace eso? Aleja el gozo, aleja la alegría y hasta te quita las ganas de orar. Porque hay queja por todas las cosas que pasan. Encontré un pasaje que me impresionó mucho en Santiago capítulo 5, verso 9, que dice, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. Y luego dice, el juez ya está a la puerta.
Uy, me impresionó. ¿Por qué? Primero dice, no te quejes de otros, porque si tú te quejas, también tú serás juzgado. Y luego me impresionó la frase que está ahí en signo de admiración. Dice, y el juez está a la puerta. ¡Ay, qué tremendo! Cada vez que en ti hay una queja contra otro, cuidado que el Padre, el juez, te está escuchando. Mira qué tremendo. Cuando tú vives en gozo, cuando tú oras, cuando tú eres agradecido, tu espíritu siempre estará ardiendo, porque del otro modo tu espíritu se apagará. Mira lo que dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. No apaguen el espíritu. Uy, aquí sí estamos fritos si el espíritu se apaga, porque entonces vamos a vivir en carne. Una persona que se le ha apagado el espíritu está pasando por momentos terribles donde la carne le ministra. ¿Cómo saber si un espíritu está apagado? Bueno, cuando dice que no se apaga el espíritu, se refiere a disminuir la influencia que el Espíritu Santo tiene en la vida de una persona. ¿Y cómo se apaga? ¿Qué cosas hacen apagar un espíritu? Bueno, esto es cuando hay desobediencia, cuando hay duda, cuando hay temores, cuando hay orgullo, cuando hay chisme, cuando hay crítica, cuando hay murmuración, cuando hay odio, cuando hay rencor, cuando hay amargura, la venganza y todo aquello que no nos permite crecer. Hay en el corazón, el espíritu se contrista. Y esto es tremendo, porque entonces no aprendemos a entender la voz de Dios. Fíjate, si tú estás gozoso, te lleva a orar, la oración te lleva a agradecer, el agradecimiento te lleva a no apagar el espíritu y a vivir en esto. Y esto te produce unidad para escuchar lo que Dios tiene. Mira lo que dice Pablo ahí en el siguiente versículo. No menospreciéis las profecías. La palabra profética es importante. Pero quiero aprovechar esta oportunidad. ¿Cómo distinguir yo una palabra de un profeta que es verdad a una palabra de un profeta que solamente me tiene buen deseo? Porque hay quienes hablan o porque tienen buen deseo, o si es un profeta que tiene amargura, juicio y condenación en su mente, siempre habrá destrucción. Pero Pablo es muy explícito cuando habla de cuál es la característica que debe tener la palabra profética. Véalo conmigo, 1 Corintios capítulo 14, verso 3. Dice, el que profetiza habla a los demás para edificación, para animarlos y para consolarlos. Vamos a volverlo a leer. El que profetiza habla a los demás para destruir, para desanimar y para traer mala conciencia. Eso dice la palabra, ¿verdad que no? Ya cayeron. Eso no dice la palabra. Dice, el que profetiza, edifica, anima y consuela. Si alguien se acerca a darte una palabra profética o algo que Dios le ha dicho, que te diga que Dios le ha dicho, tienes que buscar esas tres características. Si no las tienes, cuidado, porque es alguien que está hablando de su propio corazón y no es de Dios. Ezequiel 22:28 dice, y tus profetas lo encubren dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dice, mi mensaje proviene del Señor, soberano, cuando en realidad el Señor no ha dicho ni una sola palabra. Si la palabra profética no edifica, no consuela y no anima, no viene del Señor. Y debemos de tener cuidado, porque muchas palabras proféticas que no vienen del Señor rompen la unidad. Y tenemos que tener cuidado con eso. Toda la palabra profética que recibamos debe estar respaldada con la palabra de Dios. Cuando alguien me habla a mí con una palabra profética, lo primero que yo veo es si está escrito. Si no está escrito, yo no recibo la palabra. Por respeto escucho, pero no recibo la palabra. Pero cuando la palabra
está respaldada con la palabra. Dijo, esta es palabra de Dios. Por eso Pablo, en otro que habla sobre el resultado de la unidad, en el mismo capítulo 5, verso 21, dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Hoy hay mucho tipo de lectura, hoy hay muchas ayudas y es bueno leer. Sí, yo no tengo nada, yo leo mucho, pero yo veo qué de lo que está ahí me edifica y lo que no me edifica lo hago a un lado. ¿Qué de las pláticas que tengo con los demás me edifican? Lo examino todo y retengo lo que es para mi crecimiento espiritual. Ojo, ahora, crecimiento espiritual no significa que todo me va a gustar. Hay cosas que algunos me dicen y duele, pero sé que este es mi crecimiento espiritual y lo examino y digo, esto me va a ayudar, aunque me duela, aunque me molesta. El consejo, lo que el hermano me está compartiendo es para mi edificación, porque si tú eres de los que solo quieres escuchar lo que a ti te gusta, entonces tú estás mal. Porque muchas veces vamos a escuchar cosas que nos duelen, pero son para nuestra edificación. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 4, verso 6. Para esto, hermanos, lo he presentado en ejemplo y en mí en Apolos, para que no penséis más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de unos se envanezcan unos contra otros. La mejor manera de saber si una palabra es de Dios y que venga a unir a la iglesia en un mismo espíritu, es si lo que nos están diciendo está escrito. Por eso vuelvo a recalcarle, siempre que yo trato de dar un estudio, doy base bíblica, presento la palabra, porque la palabra es nuestra norma de fe y de conducta. Vamos nuevamente al capítulo 5 de 1 Tesalonicenses 22. ¿Qué dice? Apártense de toda clase de mal. ¿Qué es apartarse? Háganse en un lado de todo aquello que no glorifica a Dios, porque eso va a herir, eso va a lastimar, eso nos va a llevar a otra gloria. ¡Qué tremendo! ¿Cómo poder guardar la unidad y tener resultados cuando viene algo que quiere desviar la unidad? Dice Pablo, apártense de toda clase de mal. A ver, ¿esto me quiere robar el gozo? ¿Es de Dios? No, me aparto. A ver, ¿esto me hace no sobrellevar a mi hermano? ¿Es de Dios? No, me aparto. Esta persona, cada vez que me reúno con esta persona, me edifica, me consuela, me hace crecer espiritualmente, me anima, me fortalece. No, me aparto para poder guardar y tener resultados en la unidad. ¿Sabe una cosa? Es impresionante cuando la palabra hace un énfasis a la unidad. ¿Por qué? Porque no ves que ahí está la bendición de Dios. Y en exclusivo, hermanos de Resurgiendo en Victoria, ¿lo hemos visto en estas últimas 2, 3 semanas? Sí, lo hemos visto y lo estamos viendo cada día. Esta semana yo he estado compartiendo con varias personas y todos están en un mismo sentir. Pero ¿cuándo aprendimos esto? Cuando empezamos a gozarnos, cuando empezamos a dejar de poner nuestros ojos en los demás, apartarnos de aquellas cosas que no nos edifican y de quienes no nos edifican. Y esto trajo paz a nuestro corazón y estamos creciendo en la unidad. ¿Y sabe qué va a traer esto? Cosas tremendas, maravillas, prodigios, señales, porque estamos animados, fortalecidos y ya estamos expectantes de que el próximo domingo nos vamos a mudar. Nos vamos a mudar. ¿A dónde? No se pierda la reunión. Váyase preparado porque nos vamos a mudar, porque ya aprendimos y Dios nos está llevando de gloria en gloria y vamos a nuevas dimensiones. Pero cuando nos mudamos, hay cosas que tenemos que dejar, hay cosas que tenemos que separar, porque al nuevo lugar donde vamos a vivir no cabe y vamos a mudarnos unidos. El tiempo de la visión ha llegado. El tiempo de la visión está entre nosotros. Hemos logrado llegar a este punto donde ahora el Señor
está empezando a hacer milagros, milagros poderosos. Acabo de escuchar un testimonio que me impactó de una persona que el Señor la sanó de algo que parecía que era cáncer. Y nos mandaron las fotos y todo, y habíamos orado, y el Señor hizo el milagro, y el resultado es que no es cáncer. Estos principios de milagros son los principios de lo que Dios va a hacer. Milagros creativos, milagros de su presencia, milagros de gozo. Así que prepárense, porque el domingo veremos resultados de la unidad. Todos juntos, reuniéndonos y diciendo, como decíamos al principio, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Porque ¿a qué vamos? A gozarnos, a disfrutar de su presencia, a ser edificados, a crecer en la palabra. Y todo lo demás no tiene importancia. Iglesia, cuidemos la unidad. Donde quiera que tú estés, si tú estás escuchando esto y eres de otra congregación, de otro grupo, también te animo, honra a tu pastor. Háblale a tu pastor y dile: gracias por la palabra, pastor. Entendí cuáles son los resultados de la unidad. Dile: pastor, gracias. Y discúlpeme si causé un dolor en usted. Ve a la congregación con alegría. Empieza a amar. La unidad empieza no dentro del edificio. La unidad empieza en ti. Y donde hay este tipo de unidad, ahí veremos resultados gloriosos. Yo recibo que tú recibas esta palabra y que juntos podamos hacer esta oración junto conmigo. Dile: Señor, te agradezco porque ahora entiendo que los resultados de la unidad es reconocer a los que trabajan en tu obra. Señor, el sobrellevarnos unos a los otros, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, no menospreciar las profecías que están con fundamento en tu palabra. Señor, apartarnos de toda especie de mal y entender que cuando yo viva en estos resultados, la presencia gloriosa de tu Espíritu vendrá, tomará control, y todos los ahí reunidos, como en el día del Pentecostés, seremos beneficiados con la unidad. Abba Padre, gracias Señor por este hermoso mensaje que nos lleva a vivir, caminar en los resultados que la unidad trae en mi vida primero, para después reflejar la unidad con otros. Gracias Señor. ¿Quieres saber cómo se refleja la unidad? El próximo miércoles el tema será el reflejando la unidad del Espíritu. Reflejando la unidad del Espíritu. Te declaro, como la palabra te declara en Efesios 1:3, bendecido con toda bendición espiritual. Resurgiendo en victoria.